No sé si creerle a mi esposa por las fotos que encontré en su celular. Hice mal en destruir todo después de descubrir quién recibía las fotos de mi esposa, aunque al final ellos terminaron arruinándose solos. Lo pregunto porque honestamente ya no sé si reaccioné como una persona normal o si simplemente me dejé consumir por la rabia. Hace unas horas estaba sentado afuera de una estación de policía dentro de mi carro mientras veía cómo mi celular explotaba de mensajes. Algunos me decían que hice bien en exponerlo, otros que debí resolverlo en privado. Lo único que podía pensar era en la cara de ese tipo cuando todos descubrieron lo que hacía con las fotos de mujeres que confiaban en él. Perdió amigos, lo sacaron del grupo donde trabajaba y hasta uno de sus propios compañeros le terminó rompiendo la nariz después de enterarse de que también enseñaba fotos de su ex. Mi esposa estaba llorando en la casa cuando salí. No porque yo le gritara ni porque la hubiera corrido, sino porque ya no podía sostener las mentiras que llevaba meses cargando. Y aunque técnicamente ellos terminaron destruyéndose solos, no puedo dejar de pensar que fui yo quien empujó la última pieza. Lo peor es que hace 4 meses yo todavía creía que tenía un matrimonio bastante normal. 11 años juntos, una hija pequeña, problemas económicos como cualquiera, discusiones tontas por dinero o tiempo, nada fuera de lo común. Por eso cuando empezaron las primeras cosas raras ni siquiera pensé en una infidelidad. Pensé que era estrés. Pensé que era cansancio. Pensé cualquier cosa menos lo que terminaría descubriendo cuando vi esas fotos escondidas en su celular y entendí que alguien más ya las había visto antes que yo. Todo empezó cuando ella dejó su antiguo trabajo. Al principio hasta me alegró porque llevaba meses quejándose del ambiente ahí y de algunos compañeros pesados. Pensé que por fin iba a estar más tranquila, pero como a la semana noté que se llevaba más el celular a todos lados. No era exagerado, solo raro. Antes lo dejaba tirado en cualquier mesa y ahora hasta para ir al baño se lo llevaba. Un viernes en la noche estábamos viendo una serie y le llegó un mensaje. Ella sonrió rápido y giró el teléfono apenas vio que yo miré de reojo. Ahí sentí algo incómodo por primera vez. No dije nada porque tampoco quería parecer paranoico. 2 días después ella se quedó dormida en el sofá y el celular seguía prendido. Sé que estuvo mal revisarlo, pero lo hice. Encontré conversaciones con un tipo de su trabajo. Al inicio parecían normales, hasta que él empezó con cosas tipo siempre me gustaste o tu esposo no sabe lo afortunado que es. Lo que me molestó no fue solo eso, fue que ella le seguía el juego. No de forma exagerada, pero tampoco lo frenaba. Le pregunté directamente al día siguiente y se puso nerviosa al instante. Me dijo que solo era broma, que el tipo era así con todas y que ella solo respondía para no hacerlo sentir mal. Discutimos como 2 horas. Al final terminó llorando y jurando que jamás había pasado nada físico ni pensaba hacerlo. Quise creerle porque 11 años no se tiran a la basura tan fácil, aunque hubo una frase de ella que se me quedó grabada más de lo normal. Ya borré todo para que no vuelvas a malinterpretarlo. Ahí entendí que sí había cosas que no quería que yo viera. Después de esa discusión intentamos actuar normal, pero la verdad es que la casa se volvió incómoda. Yo empecé a fijarme en detalles que antes ni notaba. Si tardaba mucho respondiendo un mensaje, si sonreía viendo el celular o si apagaba la pantalla cuando yo pasaba cerca. Lo peor es que tampoco quería convertirme en ese tipo obsesionado revisando todo, así que varias veces me aguanté las ganas de preguntar. Durante casi 2 meses no encontré nada raro. Incluso pensé que tal vez sí había exagerado. Hasta que llegó esa noche. Ella se quedó dormida viendo videos y el teléfono seguía reproduciendo uno. Lo tomé para ponerle pausa y vi la galería abierta. Al inicio solo había fotos normales de nuestra hija, comida y selfies comunes. Después aparecieron las otras. Fotos de ella desnuda frente al espejo, en el baño, acostada en la cama, algunas editadas con filtros y recortes como si estuvieran listas para mandarse. Me quedé helado porque mi esposa jamás había sido de tomarse fotos así. De hecho antes hasta se molestaba cuando yo intentaba tomarle una. Revisé WhatsApp rápido buscando alguna conversación, pero no encontré nada. Ni una sola imagen enviada. Ahí fue donde me confundí más.
Cuando ella despertó le pregunté directamente qué era todo eso. Primero se quedó callada como 10 segundos y después dijo algo que honestamente sonó demasiado preparado. Son para mí, me empezó a gustar tomarme fotos. Le pregunté desde cuándo hacía eso y respondió como 2 meses. Exactamente el tiempo desde que borró aquellas conversaciones. Y aunque intenté mantener la calma, hubo algo peor que las fotos. Varias tenían nombres raros guardados como si alguien más se las hubiera pedido específicamente. Le enseñé los nombres de los archivos y ahí sí se puso realmente nerviosa. Me dijo que probablemente el celular los guardó así automáticamente, pero ni ella parecía convencida de lo que decía. La discusión fue más incómoda que fuerte. Yo no estaba gritándole ni ella negando todo desesperadamente. Era peor, porque se sentía como si ambos supiéramos que algo no cuadraba pero ninguno quisiera decirlo completo. Le pregunté directamente si le había mandado fotos a alguien y me juró que no. Te lo prometo, jamás las envié, me repetía. El problema es que mientras más insistía, menos tranquilo me sentía. Esa noche dormimos separados por primera vez en años. Al día siguiente intentó actuar normal, incluso me preparó desayuno como si nada hubiera pasado, pero yo ya estaba demasiado pendiente de todo. Empecé a notar cosas pequeñas. A veces recibía mensajes y tardaba mucho en abrirlos, como si estuviera pensando antes de responder. Otras veces se quedaba viendo el celular seria y luego lo apagaba rápido cuando yo aparecía. También empecé a sentir raro a algunos conocidos de ella. Un sábado nos encontramos con 2 compañeras de su antiguo trabajo en una tienda y cuando me saludaron hubo un silencio incómodo. Una de ellas incluso evitó mirarme directamente. Tal vez era imaginación mía, pero empecé a sentir que varias personas sabían algo que yo no. Lo peor fue que cometí un error bastante tonto por ansiedad. Una madrugada intenté entrar a una copia de su WhatsApp desde la computadora usando un código QR mientras ella dormía. Ella se despertó justo cuando estaba haciéndolo y desde ese momento dejó de confiar completamente en mí también. Y aunque yo creía que estaba cerca de descubrir una mentira, en realidad acababa de empujarla a esconder todavía más cosas. Después de eso la relación se volvió una especie de guerra fría. No discutíamos fuerte, pero tampoco convivíamos igual. Había días donde todo parecía normal y otros donde apenas cruzábamos palabras. Yo seguía trabajando y tratando de no pensar demasiado, aunque honestamente ya estaba obsesionado. El problema era que no tenía pruebas reales de nada. Solo intuiciones y detalles raros. Un jueves por la tarde un amigo mío me escribió preguntándome si podía pasar a ayudarle con unas cosas en su casa. Cuando llegué noté que estaba incómodo desde el inicio. Hablaba raro, evitaba ciertos temas y varias veces agarró el celular como pensando si decirme algo o no. Después de un rato soltó una frase que me dejó frío. Mira, ¿vos confías totalmente en ella todavía? Le pregunté por qué decía eso y empezó a echarse para atrás diciendo que seguro estaba exagerando. Ahí fue donde me desesperé y le insistí hasta que finalmente habló. Me contó que semanas atrás había escuchado a unos tipos del antiguo trabajo de mi esposa hablando de fotos privadas de una compañera casada. No mencionaron nombres, pero uno de ellos dijo algo como el marido ni sospecha. Sentí un vacío horrible en el estómago. Mi amigo juró que no sabía si hablaban de ella, pero también admitió algo peor, reconoció al hombre con el que yo había encontrado aquellas conversaciones. Cuando llegué a mi casa esa noche no dije nada. Solo me quedé viendo a mi esposa mientras cocinaba como cualquier otro día. Ella me preguntó si me sentía bien y le respondí que sí demasiado rápido. Ahí me di cuenta de algo incómodo. Ya no estaba buscando la verdad para salvar el matrimonio. Estaba buscando algo que confirmara que yo tenía razón. Y esa diferencia terminó empeorando todo mucho más rápido de lo que imaginaba. 2 días después cometí otro error. En vez de hablar directamente con ella, empecé a buscar información por mi cuenta como si fuera detective. Revisé seguidores, perfiles viejos y hasta publicaciones antiguas del tipo S. Ahí descubrí algo raro. Varias excompañeras de mi esposa ya no lo seguían y algunas hasta le tiraban indirectas en comentarios viejos sobre respetar la privacidad.
Empecé a atar cosas solo en mi cabeza y terminé haciendo algo bastante impulsivo, le escribí al tipo desde una cuenta falsa. Al inicio respondió confiado, incluso medio presumido. Decía cosas como hay mujeres que necesitan atención o si un marido descuida mucho pasan cosas. No mencionó directamente a mi esposa, pero estaba claro que disfrutaba provocar. Lo peor fue que me ganó la rabia y terminé insinuando demasiado rápido que sabía lo de las fotos. El tipo dejó de responder de inmediato. Cuando llegué a casa esa noche, mi esposa ya estaba alterada. Me preguntó directamente si yo había hablado con alguien de su antiguo trabajo. Negué todo, pero ella ya sospechaba. Discutimos otra vez y por primera vez dejó de decir no pasó nada. Esa vez dijo algo distinto. No entendés lo que realmente pasó. Le pedí que entonces me lo explicara y solo se quedó callada mirando al piso. Ahí sentí algo raro porque ya no parecía alguien intentando ocultar una aventura. Parecía alguien asustado de admitir otra cosa. Antes de dormir le pregunté una última vez si alguien más había visto esas fotos. Ella tardó tanto en responder que prácticamente me dio la respuesta sin hablar. Pero justo cuando pensé que finalmente iba a decirme toda la verdad, su celular vibró sobre la mesa y el nombre de ese hombre apareció otra vez en la pantalla. Ella agarró el celular rapidísimo, pero ya había visto el nombre. Le pedí que contestara enfrente de mí y después de unos segundos aceptó. Puso la llamada en altavoz con las manos temblando. El tipo empezó hablando normal, como si nada estuviera pasando. Solo quería saber si tu esposo sigue haciendo preguntas. Ahí sentí una mezcla rara de rabia y alivio porque al menos ya no estaba imaginando cosas. Mi esposa le respondió cortante que dejara de llamarla y entonces él soltó algo que cambió totalmente la situación. Relájate, yo no mostré todo. Hubo un silencio horrible. Ella colgó de inmediato y se puso a llorar, pero esta vez no intentó negarlo. Me contó que después de dejar el trabajo siguió hablando con él porque se sentía bien recibir atención. Según ella, todo empezó como coqueteo tonto por mensajes. Luego él empezó a pedirle fotos. Me juró que nunca se vieron solos ni pasó nada físico, pero sí admitió que llegó a enviar algunas imágenes privadas. Lo peor vino después. Un día descubrió que él enseñaba esas fotos a otros compañeros para presumir. Ahí intentó cortar contacto, borrar conversaciones y fingir que nada había pasado. Por eso estaba tan nerviosa desde hacía meses. Honestamente no supe ni qué sentir. Parte de mí quería gritarle por mentirme tanto tiempo y otra parte la veía destruida en el sofá dándose cuenta de lo grave que se había vuelto todo. Le pregunté cuántas personas habían visto las fotos y dijo que no sabía exactamente. Esa respuesta me terminó de romper la paciencia. Porque ya no era solo una infidelidad emocional. Era humillación, mentiras y un tipo jugando con nosotros como si nada. Y aunque intenté mantener la cabeza fría, terminé tomando una decisión bastante estúpida esa misma madrugada. Sin decirle nada a mi esposa, agarré el carro y fui directo al bar donde ese tipo solía reunirse con antiguos compañeros del trabajo. Mi plan original era solo hablar, pero honestamente iba demasiado enojado para pensar bien. Cuando llegué lo vi sentado con otros 3 tipos riéndose como si nada. Me acerqué y apenas me reconoció cambió la cara. Le pregunté directamente cuántas personas habían visto las fotos. Intentó hacerse el desentendido primero, diciendo que yo estaba exagerando y que mi esposa también había querido jugar. Esa frase me hizo perder la paciencia. Empezamos a discutir enfrente de todos y uno de los amigos preguntó de qué fotos hablábamos exactamente. Ahí el tipo cometió el error más grande de todos, empezó a burlarse diciendo que solo eran fotos normales y que varios ya las habían visto. El ambiente cambió de golpe. Uno de los hombres que estaba sentado con él le preguntó si hablaba de imágenes privadas reales y cuando entendió que sí, se levantó furioso. Resultó que ese mismo tipo tenía problemas parecidos con una exnovia porque también habían compartido fotos suyas sin permiso. Todo explotó rápido. Yo ni siquiera fui quien empezó los golpes. Entre los mismos amigos comenzaron a reclamarle y empujarlo mientras él intentaba justificarse diciendo que todos los hombres hacen eso. Lo sacaron prácticamente a la fuerza del lugar mientras seguía gritándome cosas.
Alguien llamó a la policía porque la pelea terminó afuera del bar. Y lo más irónico fue que yo terminé sentado dentro de mi carro viendo cómo él daba explicaciones a los oficiales mientras varias personas grababan con el celular. Ahí entendí que el problema ya se había salido completamente de control. Pero todavía faltaba la parte más incómoda de todas, regresar a mi casa y mirar a mi esposa después de haber confirmado que parte de lo que más temía sí era verdad. Cuando regresé a la casa ella seguía despierta en la sala. Apenas me vio entrar supo que había ido a buscarlo. No hizo escándalo ni empezó a gritarme. Solo me preguntó qué hiciste. Le conté todo y mientras hablaba noté cómo se iba poniendo más pálida, especialmente cuando mencioné que otras personas ya sabían de las fotos. Ahí finalmente admitió algo que llevaba meses ocultando. Después de descubrir que él mostraba las imágenes, una excompañera le avisó por lástima y hasta le enseñó capturas donde varios hombres reaccionaban a sus fotos en un grupo privado. Ella entró en pánico, le rogó al tipo que borrara todo y luego decidió esconderme la verdad porque pensó que si yo me enteraba iba a destruir el matrimonio de inmediato. Honestamente creo que parte de ella quería arreglarlo sola antes de que explotara. El problema es que mientras más ocultaba cosas, más sospechoso se volvía todo. Le pregunté por qué siguió hablando con él después de descubrir eso y respondió algo que me dejó pensando bastante rato. Porque tenía miedo de que si lo hacía enojar compartiera más cosas. Ahí entendí que ella no solo estaba mintiendo por culpa. También estaba asustada y atrapada en una situación bastante estúpida que ella misma ayudó a crear. Esa noche hablamos por horas sin llegar realmente a una solución. Ella pidió perdón muchas veces, yo le dije cosas bastante crueles por rabia y en un momento hasta pensé en irme de la casa. Pero lo más raro fue que mientras discutíamos empezaron a llegarme mensajes de números desconocidos. Algunos decían que hice bien en enfrentar al tipo. Otros me advertían que él estaba diciendo que iba a arruinarme también si seguía hablando. Y justo ahí entendí que la historia todavía no terminaba tan fácil como creía. Al final el tipo intentó defenderse solo y terminó hundiéndose peor. 2 días después de lo del bar empezaron a circular capturas donde varias mujeres lo acusaban de mostrar conversaciones privadas y fotos íntimas para presumir. Incluso uno de sus propios amigos confirmó parte de todo porque no quería quedar relacionado con él. Ahí fue cuando entendí por qué esa noche varios se le fueron encima tan rápido. No era la primera vez que hacía algo así. Mi esposa borró a mucha gente de sus redes y dejó de hablar con casi todos los de ese antiguo trabajo. Honestamente verla así me dio más cansancio que satisfacción. Ya no confiaba en ella, pero tampoco podía fingir que 11 años juntos desaparecían de un día para otro. Seguimos viviendo en la misma casa, aunque las cosas están rarísimas todavía. Hay días donde hablamos normal y otros donde apenas nos miramos. Supongo que por eso terminé escribiendo esto. Porque aunque ellos terminaron pagando por sus propias acciones, sigo preguntándome si hice bien en exponer todo o si debí resolverlo de otra manera. Tal vez si me hubiera quedado callado nada explotaba así, aunque también sé que ese tipo probablemente seguiría haciendo lo mismo con otras personas. Y honestamente eso es lo único que me hace sentir un poco menos culpable después de todo lo que pasó. Actualización. Hace poco me enteré de que el tipo perdió varias amistades y lo terminaron sacando de otro grupo donde estaba porque varias personas ya no confiaban en él. Mi esposa empezó terapia por su cuenta y por primera vez admitió que llevaba años sintiéndose insegura y buscando validación donde no debía. Yo todavía no sé si nuestro matrimonio tiene arreglo, pero al menos ya no siento que estoy volviéndome loco intentando descubrir qué era verdad y qué no. Comentarios. Comentario 1. Honestamente creo que reaccionaste mucho mejor de lo que la mayoría habría reaccionado. Mucha gente se está enfocando en que revisaste el celular o que explotaste en el bar, pero están ignorando que llevabas meses sintiendo que te estaban viendo la cara. Tu esposa no solo ocultó conversaciones, también dejó que la situación creciera hasta el punto donde otras personas ya conocían fotos privadas de ella mientras vos seguías sin entender nada. Y el tipo ese claramente era un manipulador. Lo peor es que todavía intentó hacerse el inocente cuando lo enfrentaste. Personalmente no creo que hayas destruido nada, ellos mismos lo hicieron cuando empezaron a mentir y jugar con límites que sabían perfectamente que estaban mal.
Comentario 2. Lo que más me llamó la atención fue que tu esposa parecía más asustada que enamorada del otro tipo. Eso cambia bastante las cosas. Obviamente ella hizo mal enviando fotos y ocultando todo, pero sinceramente puedo entender cómo alguien termina atrapado cuando una persona manipuladora empieza a usar tu vergüenza en tu contra. Mucha gente cree que estas situaciones son simples, pero cuando alguien siente que si habla destruirá su familia, toma decisiones cada vez más tontas intentando apagar el incendio sola. Creo que hiciste bien en exponerlo porque si realmente compartía fotos privadas de mujeres sin permiso, alguien tenía que frenarlo tarde o temprano. Comentario 3. Entiendo que estuvieras enojado, pero siento que te obsesionaste demasiado y terminaste empeorando todo. Desde el momento en que empezaste a revisar celulares, cuentas y escribirle al tipo desde perfiles falsos ya estabas actuando más por paranoia que por inteligencia. Sí, ella cometió errores graves, pero vos también cruzaste límites importantes. Honestamente creo que parte de tu rabia viene de sentirte humillado más que traicionado. Y aunque el tipo claramente es basura, ir al bar a enfrentarlo fue una pésima idea porque fácilmente todo pudo terminar peor o incluso con problemas legales serios para vos.